Hola, qué bueno que están de nuevo sintonizándonos en nuestras entrevistas de Siglo XXI Editores. En esta ocasión tenemos un tema bastante interesante con un autor nuestro que es bastante prolífero en sus publicaciones, pero que esta ocasión está entrando en un tema bastante diferente del suyo, pero que tiene que ver mucho con sus temas, que es la cuestión ambiental, la sociología política, y pues tengo el gusto de tener a el doctor Enrique Lefe aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí de nuevo, doctor. Gracias. Es bienvenido, ya sabes, esta es su casa editorial. Yo sé, Y mi hogar. exacto. Y quiero comenzar con la pregunta que supongo que es la más importante en cuanto a este librito, El Fuego de la Vida. Es, ¿qué desafío implica o implicó haber pasado de los temas que normalmente usted tiene de sociología política o de ecología a la filosofía? Bueno, en realidad yo creo que terminaba siendo como un paso de alguna manera natural en una vida de indagatoria sobre las raíces históricas, las causas de la crisis ambiental, de la comprensión de eso. Sí. Y de alguna manera el estar mirando los conflictos socioambientales o ver las determinaciones del sistema capitalista, es decir, la causalidad que ya emerge de la estructura y conformación de la modernidad. Sí. Bueno, llevaban a la inquietud de saber de dónde emergió eso, o sea, que había, digamos, unas causas anteriores o una historia anterior, ¿no? La modernidad no surgió así de repente de la nada. Y también porque mi indagatoria me había llevado a explorar, digamos, las cuestiones epistemológicas, es decir, cómo está configurada la episteme de la modernidad y cómo desde esa episteme de la modernidad no nada más se marcaba, digamos, más que una diferencia, un desencuentro entre cultura y naturaleza, ¿no? Sino que realmente no permitía ese campo discursivo entrar a las entrañas Sí. de cómo se configuró esa dificultad de pensar la naturaleza, de vivir conforme a las condiciones de la naturaleza, todo eso que fue originando, digamos, encaminando, estructurando digamos, el despeñadero, ¿no?, hacia la crisis ambiental. Y todo esto pues llevaba a preguntarse efectivamente de cuál era la raíz, digamos, filosófica o de la configuración del pensamiento metafísico en el cual se había estructurado la episteme de la modernidad y toda esta separación abismal, podemos decir, entre cultura y naturaleza. Eso aunado, pues sí, a una cierta pues, seducción, aunque suena un poco difícil pensar que un ser humano hoy en día sensible se sienta seducido por uno de los seres menos seductores humanamente hablando y no filosóficamente hablando, Sí. como es Heidegger. Claro. Pero finalmente, y lo digo al inicio del libro, o sea, hay una frase que se me quedó muy grabada en mis primeras lecturas de Heidegger, ¿no? Que es cuando él dice que la deconstrucción o la destrucción, como la llama, tiene que ver con llevar el pensamiento hacia lo ya pensado, ¿no? Para pensar lo por pensar. Y eso dije, absolutamente, eso es cierto, hay que deconstruir eso. Pero esa deconstrucción no es nada más ver cómo se internaliza esa exterioridad ambiental en los paradigmas ya estructurados en la modernidad, sino ver otra vez la raíz inicial, originaria de esta cuestión. Y eso es lo que me llevó, digamos, a meterme de lleno a leer a Heidegger, sobre todo también porque él es uno de los pensadores que de manera pues, precursora, se puede decir, puso el acento en
en el impacto que tuvo lo que él llama la técnica. Pero la técnica que no es nada más las técnicas concretas así, sino el modo técnico de pensar en la destrucción del planeta. Entonces dije, bueno, ¿hasta dónde penetró realmente Heidegger en comprender la naturaleza, digamos, de la crisis ambiental? ¿Y hasta dónde se quedó limitado por su propio modo de pensar, su propio campo de comprensión de esta cuestión? Y ahí poco a poco, después de la apuesta por la vida, que es toda una confrontación con la sociología más actual, ¿no? Por también sus limitaciones para comprender de raíz y profundamente la cuestión ambiental, pues me fui planteando, digamos, el desafío enorme de escribir este libro, de manera que no está desvinculado de lo que había escrito anteriormente, sino al contrario, yo diría es consecuencia de lo que había escrito anteriormente. Pero ciertamente, pues, sí implica un cierto salto, porque no es lo mismo penetrar en la discursividad de las ciencias sociales que entrar en el campo de la metafísica, de la filosofía, y muy particularmente en el mundo de Heidegger. Ok, doctor, entonces, ya que empezó a entrar en esos temas filosóficos, metafísicos, ¿qué relación tiene la historia de la filosofía con la crisis ambiental? Toda. Ahí está la raíz, ahí está la causa de esta crisis ambiental. O sea, no nos damos cuenta hasta qué punto, digamos, el mundo está cargado de ideas, cargado en el sentido positivo y en el sentido negativo. O sea, hasta qué punto son los modos de pensar, ¿no? Yo digo en algún momento, después de empezar a leer a Heidegger, ¿no?, que la crisis ambiental, en el fondo, es una crisis de los modos de comprensión de las condiciones de la vida. Y eso había que desentrañar. Y efectivamente, eso está en la raíz del pensamiento ontológico. Entonces no es nada más criticar, como lo hace pues, muchos pensamientos postmodernos y la ecología crítica, ¿no? Digamos a Descartes sobre todo, ¿no? A Descartes, que separó el sujeto del objeto, es decir, situarlo en la modernidad. Descartes tampoco construye de la nada. Y ahí eso me lleva a la raíz del pensamiento ontológico, propiamente dicho, en la antigua Grecia, y por eso el libro pone un acento, digamos, muy fuerte en el pensamiento de Heráclito, e incluso leído a través de Heidegger. Heidegger tiene un libro, uno de la multiplicidad, que se llama Heráclito, y que es un curso que hace en los años 42-43, y donde él desmenuza a su manera el pensamiento de Heráclito. Pero eso me permitió llegar, yo diría, a la raíz de la cuestión, ¿no? Heráclito piensa el ser, ¿no?, como physis, y la physis es la potencia emergencial de todo lo existente. Pero luego, al lado de eso, pone al logos. Así es. Y el logos es ese, no podríamos decir primer modo de comprensión, pero aquel que funda la filosofía, digamos, antigua, la filosofía tal y como se establece, podemos decir, en el mundo occidental, y que terminó gobernando de alguna manera, desplegando los modos de comprensión y de construcción de la racionalidad moderna incluso, ¿no? Ahí está la raíz. Por eso, y haciendo, pues, no sé, una reflexión, no muy al margen, es muy atinente, ¿no? Derrida critica el logocentrismo de las ciencias, pero eso remite al modo de comprensión del logos. Y el logos, como lo piensa el propio Heráclito, es una manera, dice, de recoger, ¿sí?, de recolectar de la multiplicidad de los entes, de esa totalidad que emerge, podemos decir, en esa naturalidad de todo lo que es, ¿no?, de la physis. El intelecto humano lo recoge y, podemos decirlo, lo sintetiza para poderlo comprender.
Y ahí emerge la ontología de lo general, lo universal, lo uno, es decir, todo eso que desde el pensamiento atenta contra esa dispersión, esa naturalidad de la emergencia, de la diversidad infinita de los entes. Y ahí está la raíz. Esa raíz, hay que decirlo, no es la que fundamentalmente desentraña a Heidegger, sino Derrida. Es decir, esa es el origen de la diferencia o la différence, la diferencia, que es la diferencia entre lo real y lo simbólico. Y ahí está, digamos, la raíz del drama humano y de la vida. Y eso es lo que intenta el libro desentrañar. Okay. Dentro de toda esta complejidad de pensamiento entre Heidegger y el mundo actual, ¿cómo se podría dar una solución a la crisis ambiental dentro de un mundo capitalista? Bueno, esa es una gran pregunta, Yael, porque efectivamente todo el mundo, cuando hablo digamos, optimistamente de la posibilidad humana de salvar este abismo, dicen, bueno, pero no se ven signos de por dónde, porque estamos efectivamente atrapados totalmente por esta configuración, digamos, este dispositivo de poder, esta voluntad de poder del sistema capitalista, que ya no es, digamos, no es nada más algo que está en los libros o en la teoría del capital, sino está instrumentado, está instituido hasta las raíces de la modernidad, está en la economía, pero también en nuestra subjetividad, hasta ese punto. Entonces, ¿cómo deconstruir eso? O sea, ¿qué alternativas hay para salvar, digamos, esa destinación, usando un término muy heideggeriano, la destinación del devenir humano y de la vida hacia eso que yo denomino la entropización, la muerte entrópica del planeta, que se lleva de corbata a los seres humanos, pero a la vida? Sí. Y yo, digamos, mi apuesta, o hasta donde a mí me alcanza la comprensión, yo digo, Heidegger ahí, finalmente, yo creo, y lo digo, falla en su búsqueda, porque se va a una abstracción mística, ¿no? De esperar a que caiga de los cielos la verdad del ser. O sea, su pensamiento finalmente también es metafísico y ontológico, en su búsqueda de una verdad del ser. Y la verdad es que el mundo está hecho de muchas verdades. Y yo pienso que a donde hay que escudriñarla, y volviendo, digamos, vinculando esta reflexión con el campo de la ecología política, a los modos de comprensión de los pueblos de la Tierra. No porque ahí la différence no exista, o sea, no hay una pureza de los modos de comprensión en los imaginarios de los pueblos tradicionales. Sí. Hay esa diferencia que hace que este enigma suceda, el enigma, la paradoja de la dificultad humana de comprender las condiciones de la vida para habitar el planeta conforme a las condiciones de la vida. Así es. Las condiciones de la vida no es nada más entender cómo funciona la termodinámica, es conocer ese mundo raro que traemos adentro los seres humanos, ser seres deseantes, ¿no? Marcados por esa cuestión, ¿no? Inconsciente. Entonces, hacerse cargo de eso, pero eso no, digamos, lo que yo digo es que eso no lo resuelves a través del psicoanálisis solamente. Y la termodinámica de la vida, es decir, de las ciencias. Las ciencias no van a devolverle a este mundo la reconstrucción del mundo. No que esto sea banal, es fundamental para ir comprendiendo esa condición humana y la condición de la vida. Pero políticamente el mundo se va a reconstituir no a través de las fundaciones psicoanalíticas, sociológicas, y científicas del mundo, sino los de los movimientos sociales, los movimientos de reapropiación de sus mundos de la vida, a través de esos modos de comprensión que, por imperfectos que sean, son menos agresivos, ¿no?, que el capital. El capital está constituido de tal manera que no tiene manera
de internalizar las condiciones de la vida. Es una manía de crecimiento, como diría Hermann Daly, avanza devorándose al planeta. Y no hay manera de reconstituir eso dentro del régimen ontológico del capital. Entonces, la gran confrontación, digamos, del momento actual son esos conflictos de territorialización, de territorialidad entre la apropiación capitalista del mundo y la recuperación a través de los derechos colectivos, ¿no? De los bienes colectivos de la vida por los pueblos indígenas, campesinos, afro. Ese es lo que está en juego hoy críticamente en el mundo y que desde la ecología política lo estamos mirando. Entonces aquí en este libro está ese cruce de pensamientos que viene desde esa historia de la filosofía, su desencadenamiento, digamos, en la historia, lo que ha aportado, causado en el mundo y la reacción, digamos, vital de los pueblos. Bueno, doctor, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de platicarnos sobre su libro, El fuego de la vida. Espero ver sus comentarios, que lo lean, qué les parece esta relación entre la crisis ambiental y Heidegger. Yo creo que les va a gustar, está bastante interesante y nos vemos en la siguiente entrevista.